tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Iniciamos esta programación a través de Publicor, sin antes mencionarle que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En este 27 de septiembre tenemos un invitado con el que conversaremos parte de la economía local de la República del Ecuador, nuevas ocasiones también de oportunidades, la nueva ley aprobada por parte del gobierno y por supuesto le damos la cordial bienvenida al economista, doctor en economía y también de Semplades, al economista Andrés Mineros. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto por la invitación. Un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan. Muy bien, vamos tomando temáticas puntuales, economista, y en torno a la participación de esta nueva reglamentación por parte del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué sorpresas deja para la población ecuatoriana? Mire, creo que es importante señalar que ya desde el inicio del gobierno el presidente ha venido tomando una serie de decisiones en materia económica que orientan la visión que tiene para la economía, ¿verdad? Y de manera particular son los decretos ejecutivos firmados para la política hidrocarburífera y esa meta de duplicar la producción de petróleo, el decreto para la política minera y de apertura para inversiones extranjeras para mayor extracción de mina, y también el decreto que reformó el reglamento el reglamento de arbitraje de inversiones, ¿verdad? El tema es ese cómo se relaciona el Estado ecuatoriano con las empresas extranjeras que están haciendo inversiones justamente en el ámbito petrolero y minero, y estableciendo la obligatoriedad de que los conflictos que puedan existir entre estas empresas y grandes empresas transnacionales y el Estado se resuelvan por fuera de la jurisdicción nacional en centros de arbitraje internacionales, como es el caso del CIAD y del Banco Mundial, ¿verdad? Eso ya iba marcando una lógica. Ahora, con el proyecto de ley que acaba de presentar el presidente Lasso a la Asamblea Nacional y que tiene que ser discutido, se refuerza, esta visión de una economía que va a lo liberal extractivista, al aperturismo comercial, y que en materia de derechos es residual, ¿sí? Y digo esto en el sentido de que el proyecto de ley tiene una apuesta que es coherente con el pensamiento del presidente Lasso, ampliar los márgenes de ganancia de las grandes empresas, esperando que esto traiga mayores inversiones y que eso vaya generando empleo. Ahora bien, el punto es que ese ampliar las expectativas de ganancia de las empresas ubica unos costos muy duros en los y las trabajadoras, en las clases medias y populares. El elemento más claro de esto, por ejemplo, es la nueva normativa laboral que se quiere establecer, que genera flexibilización en los contratos, en los nuevos contratos que se hagan, a riesgo de precarización, a riesgo de poder ser despedidos sin pedir visto bueno, por ejemplo. Esa a mí me parece una reforma muy dura dentro de la nueva normativa laboral, porque son las mismas condicionantes, digamos, que un empleador podría tomar para despedir a un empleado. El problema es que la nueva normativa elimina el proceso administrativo que se requiere del visto bueno ante el inspector de trabajo, ¿verdad? Entonces es una decisión arbitraria, unilateral, por ejemplo, que pone en riesgo al trabajador bajo el argumento de reducir costos a las empresas. La nueva normativa permite, lo que se ha hecho excepcionalmente, reducir jornadas y salarios de los trabajadores cuando a la empresa no le va bien, y se pone el costo de ese no le va bien de la empresa en los trabajadores, como si se pusiera también los beneficios de cuando a la empresa le va bien en los y las trabajadoras, ¿verdad? Entonces, una normativa que finalmente tiene esta lógica, ampliar el margen de ganancia de la empresa cargándole el costo al trabajador. Pero después también podemos ver las reformas tributarias que se plantean, porque el gobierno quiere también darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Pero otro elemento que es central sobre cómo está el gobierno distribuyendo beneficios y costos es que plantea la eliminación de los gastos deducibles de personas naturales. Cierto es que ahí hay alrededor de 800 millones de dólares al año, pero en el subsidio al impuesto a la renta de sociedades, de empresas, hay 1.800 millones, casi 3 veces lo que hay en personas naturales. Se topa personas naturales, no se topa sociedades,
donde el gasto tributario es 3 veces más alto lo que se subsidia, y no solo que no se topa para reducir, sino que se amplía ese subsidio que existe en la ley de hasta 15 años, 8 años en Quito y Guayaquil, 15 años en zonas de frontera, de exoneración del pago del impuesto a la renta, nuevas inversiones de grandes sociedades, se amplía en todo el territorio nacional a 15 años. ¿Qué quiero decir con esto? Eliminamos un gasto tributario a las personas sobre nuestro ingreso, pero extendemos ese subsidio a las empresas sobre sus utilidades. Entonces, claramente, una ley con unas apuestas, pero que genera grandes desigualdades. Unas apuestas en favor de las grandes inversiones, de las grandes empresas, pero ubicándole el costo en las personas, en trabajadores, trabajadoras, en clases medias y en clases populares. Una ley de desigualdades. Así es, economista, mi estimado economista Andrés, hay que tomar también muy en claro algo que usted ha mencionado, una política hidrocarburífica que no ha mencionado un cambio dentro del entorno ecológico para el Ecuador, recordando también la relación con la deuda que tuvo el país en torno al gobierno chino. ¿Se pagó esta deuda el día de hoy? Tendremos también contratos con el Fondo Internacional. Coméntenos acerca del tema. Mire, sin duda es una ley y si lo atamos con el plan de desarrollo, lo atamos también con la proforma que envió el gobierno nacional a la asamblea en semanas pasadas, y lamentablemente es un plan, o es una estrategia, mejor dicho, que no tiene en cuenta una reducción del endeudamiento público. De hecho, lo que se ve en la programación plurianual es que el gobierno tiene expectativas de seguir incrementando la deuda, ¿verdad? Sigue incrementando la deuda porque sigue generando además una serie de beneficios para las grandes empresas. Y sí preocupa porque se está viendo una apuesta de reactivación económica brindando grandes beneficios a los dueños de las empresas, ubicando la carga y el costo, como ya he dicho, en clase media a través de impuestos, en clases populares limitando servicios públicos, y en los y las trabajadoras reduciendo sus jornadas, sus salarios, sus beneficios y su estabilidad. Ahí están los costos, acá están los beneficios, ¿verdad? Mientras que el Estado se sigue endeudando. Y difícilmente, y muy difícilmente, se va a tener las condiciones para poder pagar de forma sostenible esos niveles de endeudamiento. Economista, bueno, y tenemos las diferentes diferencias que se dan en torno al Código de Trabajo actual y también a la reforma por parte del gobierno creando oportunidades en torno al periodo de prueba. En la normativa actual serían 3 meses, en el proyecto creando oportunidades 5 meses para la primera contratación. Otra, la estabilidad laboral es otro de los lineamientos. Luego de los 3 meses de prueba, en los contratos productivos y emergentes hay estabilidad durante 2 años. La normativa actual, la vigente, y mientras tanto que en el proyecto creando oportunidades, feriados y los días pactados en el contrato, no necesariamente sábados y domingos, el recargo es del 50%. Son puntos muy endebles y también que rompen las luchas sociales que han conseguido uno de los mejores códigos de trabajo dentro de Sudamérica, y lastimosamente el día de hoy se lo quiere cambiar, economista. Así es, y de una forma que es burda a mi punto de vista, en el sentido de que se configura un discurso que dice que se busca, que se va a respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Se dice que quienes estamos empleados por el Código de Trabajo actual no nos podrán pasar nuestros empleadores a la nueva normativa, ¿verdad? El tema es que ahí hay solo 30% de las personas quienes actualmente tenemos un trabajo formal en esas condiciones. Para el grueso, para el 70% se aplica esta normativa y justamente se extiende el periodo de prueba hasta 6 meses en contratos de hasta 4 años que no generan una relación indefinida y por ende dejan sin protección a los trabajadores. Se amplía las jornadas de trabajo hasta 12 horas diarias y distribuidas en hasta 6 días a la semana. Es decir, se puede hacer trabajar sábado o domingo sin necesidad de pagar horas extras o extraordinarias. Y se puede hacer trabajar a una persona 12 horas en un mismo día sin pagarle las horas extras y extraordinarias que en el código actual están garantizadas. Este código, como ya dije, además permite reducciones de jornadas y de salarios en cualquier momento que la empresa así lo crea necesario. Y como ya dije, lo que a mí más me preocupa
es esta normativa que establece que se puede despedir a una persona por justa causa sin necesidad de trámite o formalidad previa. Es decir, el empleador puede decidir que tal persona no está cumpliendo la probidad o está siendo inepta, son los términos que utiliza la normativa, sin pasar por inspectoría del trabajo. Y eso es lo que me parece más grave. Y eso es lo que me parece más grave porque en las relaciones laborales sabemos que hay diferencia en relaciones de poder que se ejercen entre las dos partes. Una normativa que amplía las desigualdades que exista, que precariza definitivamente el empleo y que tiene que ser observada. Inclusive, a mi criterio, existen elementos de regresión de derechos que van a requerir que la Corte Constitucional se exprese sobre esto. Así es, economista Andrés Videros, quien nos acompaña el día de hoy en esta entrevista. Se va tomando también un beneficio en torno a los empresarios, a los que nunca pararon de trabajar dentro de esta pandemia, y también a un incremento de los impuestos. Hay que recordar que este subsidio de la gasolina finalmente se rompió. Hay conversaciones por parte del movimiento indígena. Se proscribe una falta de estabilidad como sucedió en el 2000 tras la dolarización. ¿Cuál es el panorama del actual gobierno en torno a la respuesta social que han tenido estas medidas? Yo creo que vamos a ir viviendo, lamentablemente mi mirada es que este fin de año, de aquí hasta cierre del año, vamos a empezar la discusión de este proyecto de ley. No hay señales de reactivación económica, de mejoras del empleo, de la condición de vida, más bien la pobreza se ve que sigue aumentando, y creo que vamos a llevar esa discusión más allá de la burbuja en la que hemos estado al inicio del periodo de gobierno por el proceso de vacunación, que ha sido exitoso, lo hemos dicho todo el mundo, ha sido muy bueno, más aún comparado con el gobierno anterior, pero eso de alguna forma ya ahora empieza a demandar la reactivación económica y mejoras de calidad de vida que no se siente. El proyecto de ley en términos tributarios establece algo que a mí me parece relevante, que a mí me parece importante, esta contribución especial para enfrentar la pandemia que se tiene que pagar en 2022 y 2023, las personas que tengan individualmente más de $500,000 en patrimonio o como sociedad conyugal más de $1,000,000, pero me parece que es excesivamente bajo. Imagínense que para una persona que tenga un patrimonio de más de $2,000,000, la contribución que se le pide es de apenas del 0,85% de este rubro, ¿no? Entonces son unos elementos bajos. A empresas se pone una serie de condiciones: que el patrimonio técnico sea mayor a $1,000,000, que haya tenido utilidades en 2020 y que en 2020 haya vendido más que en 2019. Y en el mayor de los casos paga un 0,7%, no se llega ni al 1%. Es decir, a mí me parece que es una medida adecuada, porque eso permitiría justamente atender algunas necesidades que deja la pandemia, pero los porcentajes que se ponen son más que nada simbólicos, y eso es preocupante, tomando en cuenta que, por ejemplo, esa medida en 2 años estima recaudar, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas, $425 millones, que es un rubro dentro del presupuesto general del Estado que no alcanza ni siquiera, por ejemplo, para cubrir las transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza extrema de 1 año. Ni siquiera para eso alcanza. Entonces, es una medida que yo la veo bien enfocada, pero que ya en el diseño podemos ver que es insuficiente y se queda únicamente en lo simbólico, como para ganar el beneplácito de la ciudadanía para el otro tema, el resto de medidas que se están planteando. Es un proyecto de ley que requiere que se discuta tema por tema, porque es un proyecto de ley que abarca demasiadas materias. Así es, Blanquita Yungal nos deja en los comentarios la participación dentro del desarrollo del incremento de los precios graduales en torno a la participación del aceite, por ejemplo, nos deja ahí en los comentarios $2 el incremento gradual. ¿Puede la sociedad ecuatoriana aguantar esta normativa, también este incremento por parte del combustible y el incremento gradual de los precios en torno a la vida y a la canasta básica, economista? Difícilmente. Yo veo que hay una apuesta que cae lamentablemente en lo dogmático por parte del gobierno nacional. Está apostando como ya dije al inicio, a ampliar la ganancia esperada de las empresas, asumiendo que eso va a traer muchísimas inversiones, generar empleo de a poco y que se reactive la economía por ahí.
Es lo que ya vivimos en los años 80 y 90 y vimos que lamentablemente no funciona. El costo, el costo de esta iniciativa es reducir aún más la capacidad de consumo de los hogares, por todo lo ya dicho, por todo lo ya dicho, porque se le sube impuestos a la clase media, porque se le reducen servicios a la clase popular, porque se pone el costo reduciendo jornada y salario a los trabajadores y trabajadoras, porque se flexibiliza la posibilidad de despido, ¿verdad? Entonces, eso a la larga significa menos ingreso en las personas, menos ingreso en los hogares y por ende menos capacidad de consumo. Al menos en el corto plazo, aun si los supuestos de gobierno, que no tienen sustento científico para nada, pero si aún esos supuestos se lograran cumplir, en el corto plazo, lo que vamos a vivir es una contracción aún más fuerte de la capacidad de consumo de los hogares. Y si a eso sumamos esos precios que van incrementándose también vinculados a la demanda que ha aumentado de ciertos productos, pero también en la eliminación de los subsidios a los combustibles, yo veo que vamos a vivir por lo menos los 2 próximos años un proceso de deterioro de la calidad de vida. Aún asumiendo y esperando que así sea, que en el mediano o largo plazo los supuestos de gobierno se cumplan. Se cumplan y sean necesarios y recomendados también por parte de estos nuevos lineamientos que van tocando en torno a la política pública. El objetivo principal de pronto, economista, es deteriorar el seguro social con esta falta de usuarios, con esta falta de gente en la sociedad del seguro ecuatoriano. Mire, sabemos que el gobierno tiene una visión de privatización de varios elementos. Si pudiese, y si no estuviera prohibido en la Constitución, se ha dicho tanto el presidente Guillermo Lasso como su aliado político en las elecciones, Jaime Nebot, que quieren ir a una reforma de la seguridad social. Ahora, hay un candado constitucional establecido en la Constitución del 2008, ¿verdad?, que impide su privatización, como lo intentó Sixto Durán Ballén en su momento a través de una consulta popular, ¿verdad? Sabemos que vamos a ir a una consulta popular sobre el IES. Por suerte hay unos candados constitucionales que hay que ver de qué manera van a intentar darle la vuelta. Pero sin duda se puede leer esa mirada en todo esto. El hecho de que, por ejemplo, se amplía la posibilidad de deducciones de impuesto a la renta a las empresas cuando éstas donan a diferentes actividades deportivas, digamos, de élite, pero también de las que no son de élite, como maratones, triatlones y todas esas actividades que además tienen fines de lucro. Cuando la ley permite que se deduzca del impuesto a la renta de las empresas donaciones a empresas privadas que algo tengan que ver con reducción de la desnutrición. Es decir, hay un traspaso a través de estos incentivos de responsabilidades del Estado hacia el sector privado de entrada. Cuando vemos que se puede despedir a una persona sin necesidad de pasar por inspectoría del trabajo, y claro, dice, y si tiene queja vaya directo a juez, eso quiere decir que se puede desmontar las inspectorías del trabajo también, ¿verdad? Entonces hay una reducción en las capacidades del Estado y unos aires de privatización en este sentido. Después, lo que usted me pregunta, evidentemente, si menos gente cotiza la seguridad social, se empieza a volver insostenible y entonces se abre la ventana para empezar a discutir cuentas de ahorro independiente, por ejemplo. Entonces, sin duda hay una visión de privatización del Estado, de privatización desde el gobierno, quiero decir, desde el gobierno actual, que el proyecto de ley encarrila condiciones para poder marcar esa agenda también. Hay las declaraciones por parte de nuestro invitado, el economista Andrés Viveros, doctor en economía y también exsecretario de Semplades. En la parte final le queremos agradecer su presencia y las conclusiones, lógicamente, en torno a esta entrevista, por favor. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Creo que hay que darse cuenta que el país vive una crisis económica que ya se ha dicho, para el país es la más grande desde 1927 en que hay data. Para el mundo es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis que tiene contracción de la demanda, del consumo y del ingreso a los hogares, pero también contracción de la producción, de la oferta, ¿verdad? Tradicionalmente la discusión de los economistas se enmarca en eso. ¿Reactivo la oferta a través de traer más inversiones o reactivo la demanda a través de dar dinero a la gente para más consumo? Y la discusión es cuál de las unas genera las otras. Requerimos hacer las dos cosas. Requerimos reactivar el consumo, algo que el gobierno no lo está viendo, y necesitamos reactivar la producción, algo que el gobierno lo está viendo únicamente para las grandes empresas. Hay que tomar en cuenta las micro y pequeñas empresas, hay que tomar en cuenta la economía popular y solidaria que actualmente está excluida de las políticas de gobierno. Creo que hacia allá es donde tenemos que pedir, salir de dogmas y plantear una estrategia que tome en cuenta todas las aristas y a todos los sectores.
Muchísimas gracias, el economista Andrés Videros, compartiendo con nosotros a través del Espejo Público en Publicor. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales y también puede continuar informado durante el día con todos los posts que tenemos elaborados para ustedes. Conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un buen día.